Las empresas de IA están recibiendo más dinero que nunca porque la empresa que controle la IA controlará nuestra economía. Y aquí es donde algunas personas están empezando a ponerse nerviosas. En julio de 2025, algunas empresas de inversión comenzaron a advertir sobre una posible burbuja de la IA. Luego, en agosto de 2025, Sam Altman, que fue el fundador de ChatGPT, dijo que parece que el gasto en IA está construyendo una burbuja. Y más recientemente, en septiembre de 2025, Mark Zuckerberg, fundador de Meta, también dijo que sí, yo también estoy viendo los signos de una burbuja de IA. ¿Por qué dicen esto? Debido a los innumerables miles de millones de dólares que se están lanzando a la IA, haciendo que las valoraciones se disparen por las nubes. En este vídeo, mi objetivo es explicar si estamos en una burbuja de IA y cómo esto puede generar oportunidades de inversión para ti. Para temas como este, me gusta empezar mirando la historia, porque aunque la historia no se repite exactamente, sí rima. Hace 25 años después de que Internet empezara a popularizarse, vimos cómo estallaba la burbuja de Internet, provocando el hundimiento de empresas de Internet de todo el mundo. Por eso se comparan la burbuja de la inteligencia artificial con la de las .com, aunque tienen diferencias. Comencemos revisando la financiación de la inversión. La financiación de capital riesgo en empresas .com creció de alrededor de 3.000 millones en 1995 a alrededor de 105.000 millones en el año 2000, lo que supone un aumento de unas 35 veces en el transcurso de esos 5 años. Según el índice de IA de Stanford, la inversión corporativa en IA pasó de 103.000 millones en 2019 a 252.000 millones en 2024, que es un crecimiento de alrededor de 2,5 veces. Ahora, eso es significativamente más pequeño que esto, pero estamos mirando números diferentes. Estamos viendo la inversión de capital de riesgo aquí, estamos viendo la inversión corporativa aquí, y también debo mencionar que la gran adopción en AI comenzó después de finales de 2022, porque ChatGPT comenzó en noviembre de 2022. Después veremos las reseñas de esas compañías .com en Nasdaq, un grupo de las 100 empresas más grandes en el mercado de valores no financieras. Así que principalmente compañías tecnológicas. Y antes de la burbuja.com, el Nasdaq tenía una relación PE promedio de 70 veces las ganancias, lo que significa que si fueras una empresa .com y obtuvieras 1.000 de ganancia, estarías vendiendo, entonces tu valuación de una empresa sería de 70.000 porque obtuviste 1.000 de beneficios en el transcurso de 12 meses, por lo que los inversores valoraban las empresas a 70 veces los beneficios, mientras que la media histórica del Nasdaq es de unas 20 veces los beneficios. Actualmente, al momento de grabar este video, el Nasdaq, conformado por las 100 mayores empresas no financieras del mercado de tecnología, está en alza. Cotiza a unas 35 veces las ganancias, la mitad del pico de la burbuja.com. Pero sigue siendo superior a la media histórica para el Nasdaq, que es de alrededor de 20 veces las ganancias. Así que ahora nos fijamos en el crecimiento de los dólares de inversión en las nuevas tecnologías. Hemos visto la valoración de esas tecnologías. Ahora echemos un vistazo a lo sobresaturadas que están esas tecnologías, porque durante el pico de la burbuja.com vimos que las acciones tecnológicas representaban el 33% del valor total del S&P 500. Una vez más, el S&P 500 es un grupo de las 500 mayores empresas en el mercado de valores. Y durante el pico de la burbuja.com, las empresas tecnológicas representaban el 33% del valor total del S&P 500, es decir, del total de 500 empresas del mercado bursátil. En la actualidad, el desequilibrio es más grave. Las 7 mayores empresas tecnológicas representan el 34% del S&P 500. Antes lo hacían todas juntas. Antes era todo el sector tecnológico. Ahora, solo los 7 mayores valores tecnológicos, solo las 7 empresas, representan más de un tercio de las 500 mayores empresas del mercado bursátil por valoración de mercado. Así que ahora que entiendes las diferencias entre la burbuja.com y la burbuja de la IA, vamos a profundizar un poco más y entender lo que hace estallar las burbujas, más específicamente, lo que causó la burbuja.com a estallar y lo que podría causar que la burbuja de la IA estalle. Ahora les recuerdo a los inversionistas y futuros que aquí es donde quiero hablarles. He creado una nueva clase magistral de inversión donde te enseño cómo puedes empezar como inversor y encontrar oportunidades de inversión ocultas antes que nadie. También le mostraré el marco exacto que mi empresa utiliza para investigar las inversiones y encontrar oportunidades de inversión antes de que lleguen a los titulares. Es una clase magistral de inversión totalmente gratuita. Hay un montón de valor allí, y cuando te registras en la clase magistral también vas a tener acceso a los resúmenes del mercado, que es mi boletín para los inversores, de forma gratuita, todo de cortesía. Para obtener la clase magistral de inversión y los resúmenes de mercado de forma gratuita, haz clic en el enlace de abajo para registrarte. Hay 3 factores principales que llevaron al estallido de la burbuja.com, que son las altas valoraciones, junto con la codicia, junto con el aumento de los tipos de interés, y estas 3 cosas juntas reventaron la burbuja.com.
¿Qué quiero decir con altas valoraciones? Como vimos, el Nasdaq cotizaba a un promedio de 70 veces las ganancias, lo que significa que las empresas que tenían pocos beneficios fueron capaces de vender por enormes valoraciones altas. Por no hablar de que había mucha codicia, y lo que quiero decir más específicamente con codicia es que había muchas empresas que estaban recaudando dinero antes de obtener ingresos y fueron capaces de recaudar muchos dólares. Y no solo eso, estas empresas salían a bolsa y recaudaban muchos millones de dólares sin un modelo de negocio viable y sin generar ni un céntimo de ingresos. Así que había un montón de gente que estaba empezando estas empresas .com, recaudando millones de dólares y luego no hacer nada con las empresas, causando estas enormes valoraciones, y todo el mundo estaba comprando porque esperaban que iban a hacerse ricos rápidamente. Y luego tuvimos el aumento de las tasas de interés en la parte superior de eso, porque a finales de 1990 hasta el año 2000, el Banco de la Reserva Federal estaba aumentando agresivamente las tasas de interés como una forma de enfriar la economía, y como las tasas de interés subieron, el costo de pedir dinero prestado subió, lo que significaba que las empresas de capital de riesgo que estaban invirtiendo dinero en estas empresas .com, las instituciones de inversión y los bancos que estaban invirtiendo dinero y prestando dinero en estas empresas .com, ahora necesitaban obtener un rendimiento real de su dinero porque el costo de esa deuda, el costo de pedir dinero prestado subió. Y fue entonces cuando el dinero dejó de fluir, lo que provocó el estallido de la burbuja, porque es cuando estas instituciones de inversión dicen tienes que empezar a hacer algo de dinero, y cuando estas empresas .com no pudieron hacer dinero, bueno, fue entonces cuando la burbuja estalló, y eso creó más pánico porque empezamos a ver algunas grandes empresas como Pets.com estrellarse y colapsar, lo que creó más sensación en los medios de que tal vez el Internet.com es solo una moda pasajera, que la gente no va a utilizar más el Internet, y esto creó el enorme colapso de las .com. ¿Recuerdas el Nasdaq del que hablaba hace un momento? El Nasdaq cayó un 78% de arriba a abajo porque la gente pensó que Internet se había acabado y que toda esta fase tecnológica había terminado. Hoy compartimos similitudes y diferencias. Seguimos con valoraciones altas, recordando que históricamente Nasdaq se vende por 20 veces las ganancias. Hoy en día estamos viendo el Nasdaq vender alrededor de 35 veces las ganancias, que es más alto de lo normal, pero inferior a las 70 veces las ganancias que estábamos viendo antes de la explosión de la burbuja.com. Pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, Nvidia, que parece la empresa favorita de todo el mundo, cotiza actualmente en torno a 50 veces los beneficios, y estamos viendo un montón de startups. Varias empresas de IA se venden a 20, 30 veces sus ingresos, no ganancias. Así que si usted hace $1 millón en ingresos con $0 de beneficio, que podría ser valorado en 20 a 30 veces eso. Así que hoy en día estamos viendo altas valoraciones como lo que vimos antes de la burbuja.com, aunque no es tan alto como lo que vimos antes de la burbuja.com. Después viene el número 2, la codicia, que persiste pues la gente invierte en empresas de IA buscando el siguiente gran éxito en el campo. Así que la codicia nunca desaparece. Pero entonces la mayor diferencia aquí es el número 3, que tiene que ver con las tasas de interés, porque antes de la burbuja.com el dinero era cada vez más apretado como las tasas de interés subieron, lo que hizo que los bancos y las instituciones y los inversores mucho más exigentes con la forma en que invierten el dinero, por lo que menos dinero estaba fluyendo en esas industrias en comparación con la actualidad. Estamos viendo la caída de los tipos de interés. En septiembre del 2025, la Reserva Federal bajó los tipos de interés por primera vez y posiblemente lo hará de nuevo. Y en 2026 también. Tipos de interés más bajos no significan más dinero. Tipos de interés más bajos significan dinero más suelto, lo que significaría préstamos más fáciles para las instituciones y los inversores y los bancos, lo que podría significar más dinero fluyendo hacia la burbuja. Y esto es lo que realmente quiero que presten atención, porque esta es la mayor diferencia entre ahora y la burbuja.com, porque en la burbuja.com estábamos viendo el aumento de las tasas de interés, lo que causó que estallara. Hoy en día estamos viendo un entorno de tasas de interés más bajas con las tasas de interés bajando, y en general, y digo esto con mucha cautela, pero en general, tasas de interés más bajas o la caída de las tasas de interés no causan que las burbujas estallen. Hacen que fluyan más dólares hacia las burbujas, haciendo que las burbujas crezcan aún más. Eso es lo que suele ocurrir. Y a medida que las burbujas se hacen más grandes, cuando eventualmente estallan, esa burbuja entonces es una burbuja más grande que estalla. La clave que hay que recordar aquí es que los tipos de interés más bajos no cambian los fundamentos de las empresas. No hacen que las empresas sean mejores. Lo que hacen es permitir que más dólares fluyan hacia esas empresas. Por eso los tipos de interés más bajos no suelen hacer estallar las burbujas. Otra vez, en general, podría ser. Podríamos ver que esta vez ocurre algo completamente diferente, pero en general, los tipos de interés más bajos hacen que fluyan más dólares en lugar de endurecer la estrategia de inversión.
Dicho esto, sabemos que las burbujas ocurren. ¿Cómo es que las burbujas también crean oportunidades? Y aquí es donde es muy útil para usted entender POOP, porque la mayoría de la gente no tiene ni idea de cómo funciona POOP. POOP, P-O-O-P, significa pánico, conduce a la sobreventa, conduce a la oportunidad, conduce a los beneficios. Y lo que hemos visto en accidente tras accidente tras accidente es POOP sucede. Durante la caída de la burbuja 2000.com, POOP sucedió. Durante la gran crisis financiera de 2008, POOP sucedió. Durante la pandemia de 2020, POOP sucedió. Durante la caída del mercado de valores de 2022, POOP sucedió. Y sucede una y otra vez. Y cuando puedas entender POOP, te darás cuenta de cómo puedes encontrar la oportunidad de hacer dinero, porque durante el estallido de la burbuja.com en 2000, cuando la burbuja.com se estrelló, hubo pánico, lo que causó que la gente sobrevendiera. ¿Por qué? Porque la gente tenía miedo de que Internet se acabara. Así que la gente trató de salir tan rápido como pudieron. Y fue entonces cuando los inversores con conocimientos financieros vieron la oportunidad, la segunda O, porque dijeron, tal vez Internet no va a morir, tal vez el Internet va a volver y las empresas fuertes de Internet será capaz de crecer debido a que algunas de estas empresas fueron golpeadas por la caída del mercado. Amazon experimentó una caída del 90% durante la burbuja.com, lo que crea la oportunidad de ganancias con los inversores pacientes a largo plazo que saben dónde encontrar la oportunidad. Así que durante la caída de las .com en 2000, POOP sucedió. Durante la gran crisis financiera de 2008, POOP sucedió. ¿Por qué? Porque vimos una gran cantidad de pánico, no solo en el mercado de valores, sino también en el mercado de la vivienda, porque la gente estaba enloqueciendo, diciendo que las casas no crean riqueza, crean quiebras, crean ejecuciones hipotecarias. Y parece una locura hoy en día pensar en ello de esa manera, pero la gente también dijo que Internet nunca iba a ser una cosa durante el año 2000 y 2001. En 2008, al decir que las casas eran una inversión terrible y que nunca se debían comprar, se generó sobreventa, dando oportunidades a entendidos en finanzas. Y lo sé porque fue entonces cuando empecé a invertir en bienes raíces, porque mucha gente tenía miedo de tocar los bienes raíces. Y eso creó la oportunidad de obtener beneficios porque los conocedores financieros fueron capaces de entrar y comprar grandes inversiones, ya sea acciones o bienes raíces con grandes descuentos. Como en Michigan, los bienes raíces se vendían en algunas zonas por más del 90% de descuento. Durante la pandemia de 2020, vimos suceder lo mismo. Vimos el mercado de valores caer al ritmo más rápido que hemos visto desde la Gran Depresión. Bitcoin cayó un 50%, lo que creó pánico y sobreventa. ¿Por qué? Porque la gente pensaba que el mundo se iba a acabar. Y de nuevo, esto creó la oportunidad para que los conocedores financieros entraran y se beneficiaran, asumiendo que estaban comprando buenas inversiones, porque las personas que pensaban que el mundo no se iba a acabar, fueron capaces de entrar, comprar buenas inversiones y luego se vio la recuperación de los mercados. Y de nuevo, vimos lo mismo suceder en 2022 cuando las tasas de interés comenzaron a subir. Mucha gente dijo que íbamos a ver un gran colapso en la economía, por lo que el pánico llevó a la sobreventa, lo que creó la oportunidad para los conocedores de las finanzas para comprar acciones a un precio con descuento, lo que llevó a la oportunidad de obtener beneficios. Cuando entiendas esto, podrás empezar a apreciar cómo funcionan los ciclos del mercado, porque sabemos que se producen recesiones. Sabemos que hay burbujas, forman parte de nuestro sistema económico, pero la mayoría de la gente se asusta cuando oye el término burbuja. Pero los expertos en finanzas se entusiasman porque entienden cómo eso puede crear una oportunidad de inversión. Pero aquí está la clave. La clave no es esperar a que se produzca un desplome para invertir. Eso funciona para un porcentaje muy pequeño de personas, pero en realidad tienes que saber realmente cuál es tu estrategia de inversión y luego tener algo de dinero extra para ser capaz de capitalizar para cuando la caca suceda, porque nunca sabemos cuándo una caída va a suceder. Sabemos lo que va a pasar, solo que no sabemos cuándo. Por ejemplo, en los últimos 100 años, ¿sabes cuántas recesiones hemos visto? No son 5, no son 10, no son 15, son 16 recesiones. Y hemos visto alrededor de 25 caídas del mercado en esos mismos 100 años. Así que cuando entiendas eso, sabrás que mientras promediamos más de una recesión por década, promediamos más de 2 caídas del mercado por década. Cuando entiendes esto, dejas de estar tan asustado por ellos y entiendes cómo crear oportunidades y no te dejas arrastrar por el pánico. En lugar de eso, te fijas en la oportunidad. Esa es la forma en que quiero que pienses, porque realmente cuando el dinero se mueve, crea oportunidades. Y como inversor con conocimientos financieros, debes ser capaz de pensar en términos de oportunidad. Creo que la IA es una de las mayores oportunidades en el mundo. Quiero decir, hicimos un gran pivote de la empresa en Briefs Media. Lo he insinuado en este canal un par de veces. Recientemente, en 2025, me di cuenta que si no pivotábamos la dirección de nuestra empresa, íbamos a estar en bancarrota en 2030.
Así que hicimos un gran pivote para entender cómo podemos crear la mejor herramienta de IA para los inversores por ahí, que de nuevo no he anunciado todavía. Estaremos hablando más sobre esto en 2026, ya que estamos en pleno desarrollo. La IA nos guiará hacia el futuro de la empresa con su inteligencia creciente. Me siento optimista sobre la IA y comprendo los ciclos de inversión y de mercado. Y sé que va a haber altibajos, pero si eres inteligente con tu dinero y mantienes reservas de efectivo para ser capaz de capitalizar en las caídas, bueno, ahora puedes ganar en las subidas. Y cuando se produce la caída, se crea una gran oportunidad de compra para que usted pueda ver aún más ganancias en el extremo posterior de la misma. Por eso es que vale la pena ser un inversor financieramente inteligente. Si necesitas ayuda para comenzar a invertir, mira la clase magistral gratuita que tengo disponible en la descripción. Y si disfrutaste este video, el mejor agradecimiento es una recomendación. Si te ha gustado este video, compártelo con un amigo, un familiar, un colega o un inversor. El gobierno de Estados Unidos debe más de 37 billones de dólares. Eso significa que el dinero de tus impuestos se está utilizando para pagar los intereses de toda esa deuda. Y aquí es donde el presidente Trump ha estado proponiendo un nuevo plan para ayudar a pagar esta deuda que involucra oro e involucra cripto. Y la mayoría de la gente no tiene idea de cómo funciona este plan o la implicación de este nuevo plan en su dinero.